Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada, que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Muy buenos días, amado, amada, ¿cómo estás?
Te saludo con la paz del Señor en este nuevo día que el Señor nos regala por su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra, y estamos ya en mitad de año, 14 de junio 2020, en medio seguimos en la pandemia, pero lo que nunca nos debe faltar es la palabra de Dios que nos da aliento, nos da vida y nos da fortaleza en el tiempo de angustia, de prueba, de tribulación, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos llamados por el Señor. Hoy vamos a tocar el tema número 16 ya de nuestra serie que se llama Dios es orden, y vamos a ver el orden de Dios para la iglesia, ¿sí? Vamos a ver la importancia de el orden en la iglesia del Señor, porque es la iglesia de Jesucristo. Amén, porque Él la compró a precio de sangre y en Él estamos todos unidos por su amor, ¿sí? Por eso el texto central de nuestra enseñanza del día de hoy se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Abrí la Biblia ahí con tu familia, aprovechar este tiempo que nos da el Señor para estar en familia, meditando en la palabra del Señor y aprendiendo su voluntad. Si ya lo tenés, acompáñame en la lectura. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús. El 14 dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, le está hablando Pablo a su discípulo, el pastor Timoteo, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y el 16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Vemos cómo Pablo tomaba la importancia de cómo debemos tomar con seriedad y la responsabilidad, el cuidar el orden en la iglesia que es del Señor. No es de un hombre, de un pastor, ¿no? De un encargado de obra, sino es del Señor, porque Él la ganó, ¿sí? Pero qué importancia es mantener el orden, respetando lo que el Señor nos ha instituido y nos ha mandado a través de su palabra, a través de los hermanos que escribieron la palabra, que fueron usados para darnos y mostrarnos la voluntad del Padre. Porque el pastor fue puesto por Dios para apacentar la grey que es del Señor, ¿sí? Pero debemos respetar a nuestros pastores, ¿sí? Porque esa responsabilidad ha sido delegada por Dios, y eso le está mostrando acá Pablo a Timoteo, su discípulo que era pastor, y vemos cómo debía él conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, ¿sí?
Lo mismo vemos cómo aconsejó a Tito, ¿sí? Vemos cómo en Tito capítulo 1, versículo 5, dice el mismo Pablo, le escribe la carta que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Sí? Porque sabemos, como se titula esta enseñanza, Dios es un Dios de orden. Dios no quiere que haya desorden, que haya divisiones, que haya contiendas en la iglesia del Señor, sino que haya paz y que se hagan todas las cosas con decencia, es decir, con respeto y en orden. ¿Sí? Por eso debemos entrar en el orden del Señor como iglesia, como sus hijos. Amén. Si estás del otro lado, sí, amén. Que así sea, significa. Por eso vamos a comenzar este tema tan importante. ¿Cuál es la definición de iglesia? ¿Sí? Porque muchos dicen, vamos a la iglesia el domingo, vamos a tal lugar que está la iglesia, ¿no? De tal denominación, de tal pastor, ¿no? Aunque iglesia ha llegado a significar un edificio, como ahora lo llaman así, o una organización, una denominación, la eclesia, la palabra griega original, significaba reunión o asamblea, ¿sí? Así que nosotros debiéramos decir, vamos a la asamblea, a la congregación de los santos, ¿sí? Vamos a reunirnos con nuestros hermanos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros que creemos en el sacrificio de Cristo en el Calvario, ¿sí? Así que vamos a corregir eso que está mal dicho, sino vamos a congregarnos en el nombre de Jesús con los hermanos, vamos a la comunión con los santos, ¿sí? Pero ya no digamos vamos a la iglesia, porque la iglesia somos cada uno de los que creemos en Cristo. Amén. Te preguntarás, ¿cuándo comenzó la iglesia? Muchos se preguntan, ¿no? Amigo, amiga, si estás por primera vez escuchando y por primera vez escuchás hablar de Jesús, ¿no? ¿Cuándo comenzó? Fue en el Pentecostés, viene a ser 50 días después de la Pascua, luego de la asunción de Cristo en vista de sus discípulos. Si me querés acompañar, vamos a leer Hechos capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Y dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verle. En el contexto, los discípulos, ellos pensaban lo mismo que pensaba el pueblo de Israel, que el Mesías iba a restaurar el reino terrenal del pueblo de Dios, que Cristo iba a ser rey de los judíos terrenalmente. Todavía no le había sido revelado la verdad sobre lo que Cristo vino a hacer, que es establecer un reino espiritual y que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso le preguntaron eso con insistencia.
porque ellos pensaban que iban a ser libres, porque ellos estaban otra vez esclavos, oprimidos por los romanos. Pero Cristo, ¿qué les dijo? No les toca saber a ustedes, sino que yo voy a enviar mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos de la verdad del Evangelio. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Amén. Por eso debemos entender que Jesús es la roca fundamental, ¿sí?, de la iglesia. En ella, en ese fundamento que es Cristo, debe estar las columnas y los baluartes de la verdad. ¿Sí? Esto, amado, amada, ha sido controversial a través de los siglos. La gran confesión que Pedro hizo, ¿sí?, delante de muchos. Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí va todo perfecto, ¿sí?, entre católicos y no católicos. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. La respuesta que Jesús resaltó la importancia de la confesión de Pedro. Y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A partir de aquí comienza el problema que hay entre católicos y evangélicos, protestantes. Basado en esto, primero, la Iglesia Católica Romana está edificada sobre Pedro y es la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Que esto no es así. Pedro fue el primer obispo de Roma, ¿sí?, que esto no fue así. Pedro legó la llave del reino a sus sucesores, ¿sí? Y no podemos aceptar esta interpretación. Veamos algunas evidencias del Nuevo Testamento sobre la iglesia primitiva de Cristo y la iglesia actual católica romana. En el pasaje cuando se refiere a Pedro es en segunda persona, tú, dice tú, pero esta roca es en tercera persona. Pedro significa Petros en masculino singular, significa roca. En latín Petra, ¿sí? Es cierto que Pedro significa roca, pero esto es irrelevante, ¿sí? Pues el mismo Pedro nos dice a todos los creyentes que somos piedras vivas, porque tenemos vida en Cristo. Y dice en 1 Pedro 2:5, si me querés acompañar, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Cuando se habla de la fundación, ¿sí?, Cristo, como decimos nosotros, es la piedra donde todo el edificio está edificado. Según la definición bíblica, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Y Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos ahora vive en nosotros, por eso ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo e iglesia de Dios. Es muy claro, ¿sí? Todos los apóstoles y no solamente Pedro son fundamentos de la iglesia y el único que tiene un lugar
prominente y único es Jesucristo, y al resto de los creyentes como piedras vivas en la superestructura de la iglesia. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esta piedra que es Cristo es la misma puesta en Sión, es la misma de la que habla Pedro en su primera carta, del versículo 4 al 8. Vamos a leerlo juntos, acompáñame. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Derribando argumentos mentirosos. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, está hablando de los judíos, ¿no? Su pueblo. Pero Dios lo eligió para darle gran honra, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así que ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido a la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Aquí está hablando a los líderes religiosos judíos que habían cambiado el fundamento de la fe, la palabra que hablaba del Mesías que iba a venir a su pueblo para salvación, y ellos cambiaron por tradiciones de hombres, ¿sí?, la verdad de Dios. Por eso dice los edificadores, porque ellos edificaron con otro fundamento que no era la verdad de la palabra, de la ley que habían recibido de Moisés, porque hablaban sobre el Mesías prometido a su pueblo. Es la misma de lo que habla Jesús en Mateo, ¿sí?, 16, 18. No solo los evangélicos, sino muchos padres de la iglesia enseñaron que la roca era Jesús, ¿sí? Y esta confesión de fe que hizo Pedro, no solamente la hizo él, sino todos los que confían y confiesan su nombre son hijos de Dios y forman parte de la iglesia. A Pedro no solamente le dio una autoridad especial, esta misma autoridad y responsabilidad que Jesús le dio a Pedro, se las dio a otros discípulos y hasta hoy en día, porque dice así la palabra del Señor en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí la diferencia de Mateo 16, 19. Los verbos atéis y desatéis está en plural, dirigido a todos los discípulos, ¿sí? Que aquí está hablando en lo que atéis y desatéis, está hablando de la disciplina en la iglesia. Cuando un hermano está en pecado, sea de fornicación, de adulterio, de lujuria, de mentira, es según la decisión del pastor y 2 o 3 testigos, el hermano es apartado
de la comunión de la iglesia, ¿sí? La Biblia enseña que la iglesia verdadera no es una institución o organización humana, ¿sí? La iglesia verdadera es el cuerpo de todos los creyentes, los cuales a través de la fe tienen una relación íntima con Cristo, donde Él es su cabeza y el centro de toda la adoración y culto. Toda persona católica o no católica, sea evangélica, sea de la creencia que sea, puede ser miembro de la verdadera iglesia de Jesucristo si confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. Amén. Lo que veíamos al principio, ¿no? En 1 Timoteo 3:16, vemos cómo esa fue una declaración de nuestra fe, ¿sí? Porque dice que sin duda fue el misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano, quiere decir que el Verbo se encarnó, fue vindicado por el Espíritu, ¿sí? Fue visto por los ángeles, fueron testigos los ángeles, anunciado en las naciones, fue creído en todo el mundo y fue llevado al cielo a la diestra de Dios al cumplir con la voluntad de su Padre. Qué tremendo, eso fue la primera declaración de los apóstoles escrita en el Evangelio, ¿no? Por eso ahí vemos la confesión de nuestros hermanos y la misma que hacemos hoy en día. Vemos que por eso podemos decir congregación, ¿sí? Y eso es lo que Dios diseñó para que sea la iglesia, un grupo de personas, ¿sí? La definición de iglesia como un edificio separado específicamente para el culto habría sido extraño para los primeros creyentes, ¿sí? Ya que se congregaban en los hogares, como muchos lo hacemos, ¿sí? Cuando se mencionaba un edificio en el Nuevo Testamento, siempre estaba relacionado con la iglesia que se encontraba allí, ¿sí? Podemos ver en Romanos 16:5, si me querés acompañar, mandaba saludos Pablo, ¿no? Decía: den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobás, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos, ¿sí? Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpias y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Era, dice, la iglesia, porque eran hermanos que se congregaban en el nombre del Señor, ¿sí? En 1 Corintios 16, si me querés acompañar, versículo 19, decía: las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. En Colosenses 4:15 también, si querés anotarlo, dice: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y en Filemón también, en el segundo versículo dice: a nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Hoy, que estás con tu familia, si todos los que creen en el nombre de Jesús son iglesia. Por eso es importante cuidar la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿sí? Porque si todos creemos en su nombre, somos todos iglesia, ¿sí? Y obedecemos lo que Él nos ordena. Por eso debemos entender que la iglesia son las personas y no
el edificio, ¿no? Con la legitimación y la influencia del cristianismo en años posteriores, hablamos 200 años después, luego que Constantino en el año 323 después de Cristo la ordenó como religión oficial del Imperio Romano, el 27 de febrero del año 380, unos años más adelante, el cristianismo se convirtió en una religión exclusiva del imperio, por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias, ¿sí? El decreto unió las raíces judeos-cristianas del continente europeo con la cultura greco-romana. Hasta el concilio de Nicea en el año 325, las iglesias cristianas, amada, eran incendiadas y quienes profesaban la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio les era confiscado, es decir, le quitaban sus bienes, sus tierras, sus casas, ¿sí? Particularmente bajo el emperador Diocleciano, entre el 245 al 316, se intensificó la persecución a nuestros hermanos, ¿sí? A los cristianos. La iglesia llegó a significar el edificio donde la gente se encontraba. Luego que la oficializaron como religión del imperio, allí se comenzaron a meter ídolos en la iglesia nuevamente, porque como ya eran permitidos los cultos, ya empezó la simonía, que era, negociaban con el evangelio, pero eso lo podemos dejar para más adelante. Sigamos con este tema central. Por eso ahora, a menudo, desde ese tiempo que ya se oficializó en el Imperio Romano la religión cristiana, se le empezó a decir iglesia al edificio, ¿sí? Como ahora se le dice, ¿no? Pero el verdadero significado de iglesia, como decíamos, es los que nos congregamos y tenemos común unión en Cristo. Pablo hace bien la separación entre el templo, ¿sí?, de Salomón, donde habitaba Dios en el Antiguo Testamento, y el nuevo culto que ahora le ofrecemos racionalmente a nuestro Dios, ¿sí?, que ofrecemos sacrificios de alabanza a nuestro Dios de nuestro interior. No es un culto exterior, no solamente de ritualismo como era el Antiguo Testamento, sino que lo hacemos de corazón, de realmente con gratitud, ¿sí?, por lo que Dios es y hizo por nosotros. Pero vamos a ver la diferencia leyendo Hebreos, si me querés acompañar, Hebreos capítulo 10. Versículo 8 en adelante. Aquí vemos y debemos entender que no es lo mismo un culto cristiano a un culto judío, porque muchas veces ha entrado la cultura, han querido meter la cultura judía al cristianismo y no es lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? No debemos judaizar, ¿sí?, como quisieron hacer en los primeros años, y fue la discusión entre Pedro y Pablo de que no tenían que judaizar a los gentiles, que somos nosotros. Por eso dice Hebreos 8, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, que eran rituales de los judíos. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer, ahí está hablando Cristo antes de venir a esta tierra, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Cristo, anula el primer pacto
que es el Antiguo Testamento, para que el segundo entre en vigencia, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento solo duraban un año y luego tenían que hacer otra vez los mismos rituales para el perdón del Señor, ¿sí? Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Luego que se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena certidumbre y confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de que purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Por eso el 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Por eso no tiene nada que ver, como decíamos, el culto que se realiza actualmente, el culto racional con el entendimiento que tenemos ahora de la palabra de Dios y del sacrificio de Cristo como iglesia, a lo anterior, que es el culto que hacían los judíos, que era sombra de Cristo que había de venir, de nuestro Salvador y Señor, ¿sí? Pablo enseña esta verdad a los atenienses griegos que tenían miles de templos, pensando que Dios solo habitaba en esos templos. Vamos a leer Hechos 17, del 23 al 32. Estamos viendo, el tema es el orden de Dios para la iglesia. Y dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí le está explicando, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas y poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado
por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los que haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los griegos no creían en eso. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Efesios, capítulo 1, si me querés acompañar, versículo 21 al 23. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso los miembros del cuerpo son todos los que creemos en su nombre. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cuántos dicen amén? Así, para entender la iglesia verdadera, se define como todos los que han recibido el Espíritu Santo, sin importar su ubicación, su denominación, o era, o tiempos, o siglos, ¿sí? Para asegurar el orden y proporcionar con fraternidad. La iglesia verdadera también está dividida en iglesias locales, ¿sí? La iglesia universal, no estoy hablando de los brasileros, eso es una secta que hacen brujerías y mezclan mentira con verdad, usan el nombre de Dios en vano. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo compuesto de todos, como decíamos, los que lo han recibido como Salvador. Y está compuesta por cada creyente de cada país y cada época y cada denominación. Pero cada lugar tiene una congregación, ¿sí? Que después eso lo vamos a ver en el próximo tema. Hay iglesia local, que es donde vos te congregás, o toda la iglesia, ¿sí? Verdadera de Cristo. Porque católica quiere decir universal también, ¿sí? Pero es para hablar de toda la iglesia global, en el mundo, de todos los que creen en el Señor, ¿me explico? Por eso vemos que cada creyente desde Pentecostés, desde Hechos capítulo 2, hasta el regreso de Cristo, estamos hablando de los que creen en su nombre. Esos son la iglesia del Señor, ¿sí? Aunque una denominación específica pueda enseñar una visión más precisa de Dios y de su palabra que otra, la iglesia verdadera no reconoce denominaciones. Solo
creyentes individuales que se unen en un solo cuerpo. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es, muchas denominaciones tienen conocimientos, ¿no?, de la palabra. Por ejemplo, los bautistas son muy detallados en enseñar las verdades teológicas del Evangelio, y, por ejemplo, los pentecostales son más de los dones del Espíritu Santo, de dejar fluir los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros siempre debemos basar todo en la palabra de Dios, en la enseñanza y en el orden que debemos tener en los cultos, ¿sí?, como iglesia. Por eso debemos tener también mucho discernimiento, y también no irnos a los extremos, ¿no?, del libertinaje al legalismo, ¿sí? Porque siempre suele haber excesos de los dos lados. O son muy legalistas o son muy libertinos. Debemos pedirle gracia al Señor para que nos dé sabiduría, ¿no?, para hacer nuestros cultos decentemente y en el orden que Él nos manda, ¿sí? Y no contender sobre disputas necias, ¿no?, que llevan más y más a la separación, ¿no? Debemos amarnos en el amor de Cristo, ¿sí? Por eso no debemos hacer diferencia, ¿no? Debemos defender la verdad siempre con espíritu de mansedumbre, sabiendo que somos todos los que creemos en el Señor un mismo cuerpo. Todos individualmente debemos glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, adorarle, obedecerlo y honrarlo en todo lo que hacemos, y alentarnos unos a otros a hacer lo mismo, a obedecer al Señor, a seguir al Señor, a levantar los brazos caídos, las rodillas endebles, al débil en la fe, a los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Porque la iglesia no es un edificio, está compuesto de cada uno de nosotros. No es, como decíamos, una denominación. Somos todos los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y debemos enseñar a otros, ¿sí?, a amar al Señor. No es necesario que seamos maestros para enseñar a otros, sino con nuestra vida de adoración al Señor, ¿sí? Porque hay muchos que quieren enseñar, pero su vida no los respalda, ¿eh? Debemos enseñar a otros a amar al Señor y obedecer al Señor, ¿sí? Debemos mantener la unidad, amado, amada. Desde Pedro hasta el niño más pequeño en el cuerpo de Cristo, la iglesia local es donde los miembros de la iglesia pueden implementar lo que dice 1 Corintios 12 que hemos leído, ¿sí? Debemos alentar, enseñar, edificarnos unos a otros en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, habla Pablo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios,
porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el espíritu, enlazados mediante la paz. Pues hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros somos representantes de Cristo en el mundo. Somos cartas expedidas de Cristo. Somos testigos de Cristo. ¿Y cómo te ve el mundo a vos? ¿Qué dice de tu manera de comportarte, de actuar, de decir las cosas, de mirar? ¿Qué actitud tenés? Nosotros no podemos contender con el mundo, nosotros tenemos que orar por misericordia. A eso nos envió el Señor, a predicar su verdad. Que si no se arrepienten de sus pecados, perecerán. Amén, amado, amada. Debemos ser luz, sal de la tierra. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que te dio el Señor? Porque esa es la gran comisión. Id y predicad y hacer discípulos. Pero veamos cómo dice 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 17. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes conforman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Por eso muchos se codean, se pelean para tener el púlpito, tener la oportunidad que el pastor le dé para predicar. Y nosotros podemos predicar en todo momento, en todo lugar. Porque no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser evangelistas, porque el Señor dio y repartió dones conforme a Él quiso. Amén. Por eso debemos darnos cuenta que nos necesitamos mutuamente para estimularnos al amor y para servir al Señor con regocijo, con gozo, porque nos dio
el regalo más preciado que alguien nos puede dar, que es la salvación, la vida eterna, y nos dio un reino inconmovible, que nadie puede cambiar lo que ha de venir de nuestro amado Señor. Por eso debemos cuidar nuestras vestiduras, guardarnos sin mancha del mundo que hoy quiere desviarte de la iglesia, como un carbón que se pierde solo y se apaga. Nosotros debemos mantenernos unidos en el amor de Cristo. Y por más, como digo a los hermanos de Casa de Oración La Plata, por más que no nos podamos reunir en el templo, la iglesia sigue activa y la iglesia sigue viva. Por eso debemos participar y tomarnos los cultos, los días de culto, como lo hacíamos cuando íbamos al templo. Hay muchos que no se conectan a la hora que el pastor indica de que vamos a empezar el culto, pensando que Dios no lo ve, o que Dios solamente está en el templo. Y están muy equivocados, porque nosotros somos cada uno la iglesia del Señor, como estamos aprendiendo en el día de hoy. ¿Sí? Por eso, para finalizar esta enseñanza, la vamos a continuar el domingo que viene. Así te quedas con más ansias de la palabra de Dios y aprender más sobre el significado de la iglesia y la importancia de la iglesia, porque Cristo derramó cada gota de su sangre y se sacrificó por amor a su iglesia. Y Él la está por venir a buscar. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás obedeciendo lo que Él te manda? ¿Estás guardando la unidad del Espíritu? ¿Estás cuidando de la vida de tu hermano? ¿O estás siendo de tropiezo? El próximo domingo vamos a seguir viendo el propósito de Dios. Ya estamos viendo, ya entrando a ese tema, porque Dios nos envió a ser sal y luz. Qué responsabilidad, y muchas veces pensamos que si no estamos ante multitudes, no estamos cumpliendo con eso. Y debemos ser sal y luz en donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia principalmente. ¿Estamos siendo la iglesia del Señor? ¿Te estás congregando a pesar que no estén los templos abiertos? Vos sos el templo donde Dios habita ahora. ¿Le estás dando el primer lugar de tu corazón? Por eso, cerrá los ojos conmigo. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta palabra que Él nos ha hablado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. En este día, Señor, que nos estás enseñando a través de tu escritura lo que es tu iglesia para ti, Señor. Cómo debemos conducirnos dentro de tu casa, Señor. Gracias por hacer morada en nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que te quedes para siempre en nuestros corazones, que nunca nos dejes, Señor. Como dice esa alabanza, Señor, quédate conmigo, Señor. Oh, Señor, te pedimos misericordia por tu iglesia, Señor. Por aquellos que se han apartado de la verdad, Señor, que están predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo. Porque vemos cómo van de mal en peor, Señor, todos aquellos que escuchan fábulas, mentiras de hombres, mentirosos, que hacen desviar de la verdad, Señor. Que se deleitan en el pecado, que hacen las cosas por solamente lucro y hacen mercadería de nuestros hermanos que con corazón sincero
te buscan, Señor. Ten misericordia en nuestras vidas, Señor. Que nunca nos apartemos de tu palabra, Señor, de tu presencia, Señor, que lo llena todo, Señor. Por eso, examina nuestros corazones, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Que obedezcamos, Señor, todo lo que en ella nos has dejado, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría en estos tiempos peligrosos, tiempos malos, Señor, donde muchos salen a decir, helo aquí, helo allá, el Cristo. Pero sabemos que, Señor, el día de tu venida está más cerca del día que creímos, Señor. Por eso purifica nuestros corazones, purifica nuestras vidas, Señor. Estamos delante de ti todo el tiempo. Por eso te rogamos, Señor Jesús, que hallemos gracia delante de tus ojos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, amado, amada. Espero que podamos encontrarnos el próximo domingo para seguir con el orden de Dios para la iglesia. Y ahora, no te desconectes, vamos a escuchar una alabanza y mientras escuchamos la alabanza, adora al Señor, dale gracias porque sos parte de su iglesia, de esa iglesia gloriosa que va a ser levantada por el mismo Cristo, que vamos a ser tomados por Cristo para vivir eternamente con Él. Por eso alaba al Señor, vamos a adorar al Señor. Dios te bendiga, saludos en casa, adoramos al Señor. Una de las cosas que el Señor está haciendo en esta tierra, en este momento, está restaurando no solo la alabanza y la adoración, sino la unidad de la iglesia. Dios está uniendo la iglesia. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos
derramaba su vida, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando y su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Sí, Señor. Únenos, Señor, únenos. Queremos ser un solo corazón, un solo espíritu, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.